Señoras y señores vocales, directores nacionales, equipo y ciudadanía. Vamos a dar inicio a la sección Número número 091-2024, 091-2024. convocada para el día de hoy, jueves 8 de agosto del 2024, a las 8:30 de la mañana, modalidad presencial. Señora secretaria, sírvase constatar el quórum reglamentario. Muy buenos días, señor presidente. Vocales, compañeros, con su autorización, señor presidente, me permito constatar el quórum reglamentario. Vocal Mary Benavides Benalcázar. Presente. Presente. Vocal Solanda Goy Esquelal. Presente. Presente. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. Ausente. Doctor Mario Fabricio Godoy Naranjo, presidente. Presente. Presente. Con 3 vocales presentes, nos encontramos en quórum, señor presidente. Muchas gracias. Contando con el quórum reglamentario, instaló la sesión siendo las 08:38. Señora secretaria, sírvase dar lectura al orden del día. Sí, señor presidente, con su autorización procedo a dar lectura al orden del día. 1, lectura del orden del día. 2, lectura de comunicaciones. 3, conocimiento y aprobación de las actas de las sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, número 085-2024, 086-2024, 087-2024 y 088-2024. 4, Dirección General, Dirección Nacional de Talento Humano, análisis y resolución para aceptar la renuncia del juez de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Pastaza, provincia de Pastaza. 4.2, análisis y resolución para aceptar la renuncia presentada por el juez del Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario del Cantón Loja. 4.3, análisis y resolución para aceptar la renuncia irrevocable presentada por el Coordinador de Relaciones Internacionales y Cooperación del Consejo de la Judicatura. 5, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. 5.1, análisis y resolución respecto de la medida preventiva de suspensión en contra de la fiscal del Cantón Echendía, provincia de Bolívar. 5.2, análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. 5.2.1, es el AP 0620 SNCD 2024 KM, prescribe el día jueves 8 de agosto de 2024. 5.2.2 AP 0621 SNCD 2024 JH, prescribe el día jueves 8 de agosto de 2024. 5.2.3 OFS 0390 SNCD 2023 JH, prescribe el día sábado 10 de agosto de 2024. 6, varios. Hasta ahí el orden del día, señor presidente. Muchas gracias. Previo a continuar, agradeciendo la presencia de la doctora Yupanqui, por secretaría solicito se tome en consideración la hora en que se incorpora. Sí, señor presidente, se procede con el registro de su integración. Gracias. Respecto al orden del día, solicito, por favor, se informe el Pleno si ha ingresado información para ser calificados como urgentes de acuerdo al artículo 9 del reglamento. Sí, señor presidente, con su autorización me permito informar que ha ingresado a la Secretaría General el día de ayer, 7 de agosto de 2024, a las 10:06 de la mañana, el expediente AP 0639 SNCD 2024 JH con fecha de prescripción el 8 de agosto de 2024. Es el primer documento, señor presidente, que pongo en su consideración. Al amparo de lo que establece el artículo 9 del reglamento de sesiones, se procede a calificar como urgente. Sí, señor presidente. El siguiente documento ingresó el día de ayer a la Secretaría General a las 9:53. Se trata del expediente MODP 0486 SNCD 2024 JH con fecha de prescripción 9 de agosto de 2024. Pongo en su consideración, señor presidente. De igual manera, al amparo del artículo 9 del reglamento de sesiones, se procede a calificar como urgente. Se procede, señor presidente. Por favor, señora secretaria, continúe con el siguiente punto. Sí, señor presidente. El siguiente punto es el punto número 2, lectura de comunicaciones. Para este punto me permito informar que no se cuenta con documentación. Listo. Continuemos con el siguiente punto. El siguiente punto es el punto 3, conocimiento y aprobación de las actas de las sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, número 085-2024, 086-2024, 087-2024 y 088-2024. Señora secretaria, por favor, solicito se indique cuál es la primera acta que se va a tratar. Sí, señor presidente, con su autorización, la primera acta es la 085-2024. Me permito adicionalmente informar que estuvieron presentes el doctor Mary Benavides, la doctora Solanda Goyes, la doctora Yolanda Las Mercedes y usted, señor presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Se pone en consideración el acta 085-2024. Consultando si es que existe alguna observación. No. ¿No existe ninguna observación?
De no existir observaciones, elevo a moción la aprobación de la acta Apoyo la 085. moción. Señora secretaria, por favor, tome votación. Sí, señor presidente, con su autorización procedo a tomar votación. Vocal Mer Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goy Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Mario Fabricio Godoy Naranjo, presidente. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba el acta de la sesión del Pleno 085-2024. Hasta ahí, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Por favor, continuemos con la siguiente acta. Con su autorización, señor presidente, la siguiente acta es la 086-2024. Me permito informar que estuvieron presentes el doctor Mer Benavides, la doctora Solanda Goyes, la doctora Yolanda Las Mercedes Yupangui y usted, señor presidente. Pongo a consideración del Pleno el acta 086, si existen observaciones al respecto. Ninguna observación. Ninguno. Eleva a moción la aprobación del acta 086. Apoyo la moción. Señora secretaria, por favor, solicito se tome votación. Sí, señor presidente, con su autorización procedo a tomar votación. Vocal Mer Benavides A Benalcázar. favor. A favor. Vocal Solanda Goy Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Mario Fabricio Godoy Naranjo, presidente. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba el acta de la sesión del Pleno 086-2024. Gracias. Continuemos con la siguiente acta, por favor. Sí, señor presidente, la siguiente acta es la 087-2024. Estuvieron presentes el doctor Mer Benavides, la doctora Solanda Goyes, la doctora Yolanda Yupangui y usted, señor presidente. Nuevamente pongo a consideración del Pleno el acta 087-2024. Sin observación. Gracias. Elevo a moción la aprobación. Apoyo. Señora secretaria, por favor, tome votación. Sí, señor presidente, procedo a tomar votación con su autorización. Vocal Mer Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goyes Esquelal. Señor presidente, compañeros Bien. vocales, en esta acta o en esta sesión cuya acta estamos conociendo, hay uno de los primeros puntos en donde yo no voto por haber estado ausente, me incorporo después en la sesión, he revisado el acta, está correcta y con esa puntualización voto a favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Mario Fabricio Godoy Naranjo, presidente. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba el acta de la sesión del Pleno 087-2024. Gracias. Continuemos con la siguiente, por favor. Sí, señor presidente, la siguiente acta es la 088-2024. Estuvieron presentes el doctor Mer Benavides, la doctora Solanda Goyes, la doctora Yolanda de Las Mercedes Yupangui y usted, señor presidente. Nuevamente a consideración del Pleno. Sin observación. Elevo a moción la aprobación del acta 088. Apoyo. Solicito se tome votación. Sí, señor presidente, con su autorización procedo a tomar votación. Vocal Mer Benavides A Benalcázar. favor. A favor. Vocal Solanda Goyes Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Mario Fabricio Godoy Naranjo, presidente. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba el acta de la sesión del Pleno 088-2024. Muchas gracias. Solicito por secretaría se continúe con el siguiente punto del orden del día. Con su autorización, señor presidente. El siguiente punto es el punto 4, Dirección General, Dirección Nacional de Talento Humano. 4.1, análisis y resolución para aceptar la renuncia del juez de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Pastaza, provincia de Pastaza. Me permito informar que para este punto se encuentran ya presentes en la sala la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de Gestión Procesal, Dirección Nacional de Innovación, Subdirección Nacional de Asesoría y Normativa y la Dirección General. Muchas gracias. Tiene la palabra el director nacional de Talento Humano encargado, el doctor Vladimir Andosilla. Señor presidente, señoras vocales, señor director general. El informe que voy a resumirlo en esta sesión respecto a la renuncia presentada por el abogado Mauricio Javier Villarroel León, juez de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Pastaza, es de fecha 8 de julio del 2024 y es firmada por la entonces Directora Nacional de Talento Humano, la doctora Gloria Susana Salazar Espinosa. Mediante memorando circular número CJ-DG-2024-1926-MC de 17 de junio de 2024, dentro del trámite interno
DP16-EXT-2024-00498, el doctor Hernán Calisto Moncayo, director general del Consejo de la Judicatura encargado, dispuso a la Dirección Nacional de Talento Humano se elabore el informe técnico correspondiente conforme lo determina el Código Orgánico Administrativo en su artículo 124. Con fecha 9 de julio del 2024, mediante memorándum CJDNTH-2024-3834-M, la Dirección Nacional de Talento Humano remitió a la Dirección General el informe técnico de fecha 8 de julio de 2024, número CJDNTH-SA 2024-775, sobre la renuncia del abogado Mauricio Javier Villarroel León, juez de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Pastaza, provincia de Pastaza. El informe, firmado por la entonces directora general Gloria Salazar, establece en sus conclusiones: de las disposiciones constitucionales y legales y de los antecedentes señalados se concluye que la renuncia presentada por el abogado Mauricio Javier Villarroel León, juez de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Pastaza, provincia de Pastaza, no contraviene a disposición constitucional ni legal. De conformidad con los informes emitidos por la Dirección Nacional de Gestión Procesal y la Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, es necesario cubrir la vacante que genera la renuncia del abogado Mauricio Javier Villarroel León, juez de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón de la provincia de Pastaza. El abogado Mauricio Javier Villarroel León, juez de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Pastaza, provincia de Pastaza, sí tiene expedientes disciplinarios administrativos que se encuentran sustanciados, 2 sumarios y 1 investigativo. Y la Dirección Provincial de Pastaza, de acuerdo a sus competencias, debe realizar las acciones administrativas pertinentes para atender y gestionar las causas en trámite atadas con el fin de no afectar el despacho y la prestación del servicio judicial, así como realizar una depuración constante de causas y de puestos de trabajo. El mencionado informe técnico recomienda, por lo expuesto, que, de acuerdo al numeral 1 del artículo 280 del Código Orgánico de la Función Judicial y en concordancia con el Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos del Consejo de la Judicatura, se eleve a conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura el presente informe respecto a la renuncia presentada por el abogado Mauricio Javier Villarroel León, juez de la Unidad Judicial Penal con sede en Cantón Pastaza, provincia de Pastaza, a fin de que sea el Pleno del Consejo de la Judicatura quien conozca y de considerar pertinente acepte la renuncia presentada por el mencionado abogado Mauricio Javier Villarroel León. Hasta ahí el resumen del informe técnico, señor presidente, señores vocales. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra el subdirector nacional de asesoría normativa. Señor presidente, señores vocales, autoridades aquí presentes, muy buenos días. En atención al punto 4.1, análisis y resolución para aceptar la renuncia del juez de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Pastaza, provincia de Pastaza, se determina que una vez que se contó con el informe técnico de la Dirección Nacional de Talento Humano, en el cual recomendó que el Pleno del Consejo de la Judicatura conozca la renuncia presentada por el abogado Mauricio Javier Villarroel León, juez de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Pastaza, provincia de Pastaza, a fin de que dicho cuerpo colegiado conozca y de considerar pertinente acepte la renuncia presentada por el citado servidor. Esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, mediante memorando suscrito con CJDNJ 2024-1072M, de fecha 19 de julio del año en curso, remitió el informe y proyecto de resolución sobre la renuncia del juez de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Pastaza, provincia de Pastaza, a fin de que sea puesto en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura y se adopte la decisión correspondiente. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Muchas gracias. Previo a que pueda realizar la exposición el director general encargado, también quiero conceder la palabra a la Dirección Nacional de Gestión Procesal a fin de que realice la exposición correspondiente. Señor presidente, señoras vocales, señor vocal, señor director general, señores directores nacionales. Respecto al punto, esta Dirección Nacional de Gestión Procesal emitió el respectivo pronunciamiento sobre la renuncia del abogado
Villarroel, a través de memorando circular CJ-DNGP-24-0415-MC, dentro del trámite de P16-EXT-2024-00-498 de 27 de junio de 2024, en el que en su parte pertinente se indica lo siguiente. Si existe afectación en consecuencia del numérico de jueces propuestos por la Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, criterio que es concordante a lo señalado a través del memorando CJ-DND-MCS-J-2024-0767. Al ser una dependencia judicial con dos juzgadores, en caso de salir uno de la misma se volvería unipersonal, lo que afectaría la celeridad del servicio en lo administrativo por la ausencia temporal. Sorteo, prioridad, vacaciones, etcétera. Y en lo jurisdiccional, por las excusas y recusaciones, por lo que en el caso de ausencia del juzgador, base del presente informe, en razón de su renuncia, es evidente y urgente reemplazar aquella vacante. Además, la Unidad Judicial Penal de Pastaza cuenta con 2 puestos de trabajo y se registra 361 causas en estado de trámite con corte a la fecha. Es así que a la fecha el doctor Núñez Calapi, la doctora Núñez Calapi María Elena tiene 187 causas y el doctor Villarroel León Mauricio Javier tiene 174 causas, dando un total de 361. El juez Mauricio Villarroel, quien es la base del presente análisis, registra 174 causas en trámite del total de la dependencia judicial y según lo expresado por la Dirección Provincial de Pastaza, en memorando DP 16-2024-2277-M, remitido a la Dirección Nacional de Gestión Procesal el 2 de julio del 2024, indica en lo correspondiente que no existe causas pendientes de reducir a escrito las sentencias que fueran pronunciadas de manera oral por el señor abogado Mauricio Villarroel en su calidad de juez de la Unidad Judicial Penal de Pastaza. Hasta aquí el informe, señor presidente. Gracias. De igual manera, solicito la palabra del Director Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua. Con su venia, señor presidente, muy buenos días, señor vocal, señoras vocales, señor director general, señores directores nacionales. En razón del punto 4.1, análisis y resolución para la aceptación de la renuncia del juez de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Pastaza, provincia de Pastaza, la dirección a mi cargo ha presentado el informe, el mismo que en resumen establece que en la Unidad Judicial Penal del Cantón Pastaza durante los últimos 12 meses se han ingresado 1.067 causas, registrando también que los 2 jueces que a la fecha presentan sus servicios en esta dependencia judicial, incluido el doctor Mauricio Javier Villarroel, han resuelto un total de 926 causas. Adicionalmente, la Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial ha reportado un total de 361 causas en trámite, siendo importante mencionar que esta carga procesal incluye las causas pendientes de atención del periodo analizado, más toda la carga procesal que en periodos anteriores no se ha podido despachar. Es así, toda vez que se ha realizado el análisis técnico con los datos anteriormente descritos, aplicando la metodología para establecer el número de jueces necesarios a nivel nacional, aprobada mediante resolución 162-2023, se obtuvo que cada juez le corresponde atender en promedio 534 causas al año en la unidad judicial mencionada, lo que significa que la precitada dependencia judicial se encuentra al 74% de su capacidad de despacho de carga procesal. Con la posible aprobación de la renuncia del señor doctor Mauricio Javier Villarroel, del ejercicio realizado, considerando la posibilidad de disminuir un juzgador en razón de la renuncia presentada por el citado operador de justicia, esta dependencia judicial pasaría a contar con un solo juzgador, al cual le correspondería atender, por el momento, 1.067 causas al año aproximadamente, lo que haría que el estado de la dependencia judicial incremente su capacidad de resolución del 74% a la fecha al 148%, rebasando su capacidad de despacho de carga procesal. En conclusión,
Del análisis técnico realizado se puede concluir que esta Dirección Nacional de Innovación identifica la necesidad de cubrir la vacante que se generaría en la Unidad Judicial Penal del Cantón Pastaza en razón de la renuncia presentada por el doctor Mauricio Javier Villarroel. En cuanto al quedarse la dependencia judicial con un solo juzgador, se sobrepasaría la capacidad de despacho de la misma. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Muchas gracias. Finalmente concedo la palabra al doctor Hernán Calisto, director general encargado. Muy buenos días, muchas gracias, señor presidente, señoras vocales, señor vocal, autoridades de la institución. Con los antecedentes que han sido expuestos de conformidad con la atribución prevista en el artículo 264, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial, concluyo que es procedente que el Pleno del Consejo de la Judicatura conozca el memorando circular DP 16-2024-0358-MC que contiene la renuncia presentada por parte del abogado Mauricio Javier Villarroel León, juez de la Unidad Penal y Tránsito en el Cantón Pastaza, provincia del mismo nombre, a través del cual presentó su renuncia el memorando circular CJ-DNTH 2024-3281, el informe número CJ-DNTH SA 2024-775 de 8 de julio de 2024, emitidos por la Dirección Nacional de Talento Humano, así como el memorando CJ-DNJ 2024-1072 de 19 de julio de este año, emitido por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, y resuelva sobre dicha renuncia. Hasta ahí, señor presidente. Muchas gracias. En este momento pongo a consideración los informes que han sido presentados por las áreas técnicas para las observaciones que se tenga en el Pleno. Por favor, doctora Yolanda Yupanqui. Una sola observación que realmente no es para que nos asustemos ni para que busquemos soluciones inmediatas. Solo quiero resaltar la importancia del concurso de banco de elegibles, porque cada vez estamos con menos jueces, cada vez se requieren más. Este concurso, si fuera posible encontrar la forma de apresurarlo un poco, creo que sería una muy buena solución, porque iban a venir peores cosas. Entonces yo sí tengo la preocupación de que los servicios de justicia que ya están afectados van a afectarse más. No sé si con un estudio profundo de los tiempos podamos tal vez acortar algo para que el concurso salga más rápido, porque hay que tomar en cuenta que está calculado hasta fines de diciembre, prácticamente hasta enero el concurso en sí, pero luego tenemos el tiempo de capacitación dentro de la Escuela Judicial y eso va a demorar más todavía. Eso quiere decir que hasta el 2025 todavía no tenemos nuevos jueces y la necesidad es, pero más que urgente. Yo dejo en la mesa este planteamiento de ver si hay alguna posibilidad de que lógicamente que en mi caso de coordinadora soy la primera que se va a preocupar en encontrar tal vez por ahí un poco de espacio, no lo sé porque se le ha hecho con las justas, pero si hacemos algún esfuerzo, quién sabe. Es indispensable que este concurso salga, pero ya, eso era todo. No gracias, doctora Yupanqui. Doctora Solanda Goyes. Gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas. Coincido plenamente con la vocal Yolanda Yupanqui en el sentido de que tenemos urgencia de nombrar jueces y a conformar los bancos de elegibles. Sin embargo, yo tengo grandes preocupaciones también que vale la pena expresarlas, ¿no? De hecho, en este momento nosotros estamos viendo que si hacemos una proyección del número de postulantes que tenemos y aplicamos los promedios históricos de disminución en cada una de las fases, el número de postulantes que tenemos quizá no va a llegar al final a cubrir los requerimientos que tenemos que cubrir, y eso sería gravísimo. Entonces, yo le he pedido, y presidente, ojalá lo pudiéramos sacar aquí como una disposición de esta reunión, le he pedido al director nacional de talento humano que haga una proyección de tal manera que nos permita mirar hacia futuro, ¿no? Porque en principio se estimaba que tienen que llegar, o es así como nos dijeron
cuando hicimos la aprobación del reglamento, que se estimaba que llegarían entre 15,000 y 20,000 postulantes. Llegaron 5,000. Tuvimos que abrir el tiempo del plazo de postulación y llegaron allí 8,700, que es con los que partimos el proceso. Pero luego, con estas interpretaciones y con la confusión que existe entre la aplicación del reglamento y las metodologías que terminan en manos de los funcionarios, nos están indicando que más del 30% pudieran ser excluidos en fase de revisión de requisitos formales e inhabilidades por un tema que yo ya he tomado postura desde el concurso de Corte Nacional de Justicia, ¿no? Lo que hay que demostrar es que los postulantes cumplan requisitos y no incurran en inhabilidades. Esa es la razón de ser de la fase de revisión de requisitos e incumplimiento de inhabilidades, y no el que me ponga el documento como yo quiero que esté, porque hay mecanismos de subsanación y nosotros tenemos que resguardar el concurso en su conjunto. Entonces, yo le pediría, para seguir la línea de la doctora Yolanda Yupangui, señor presidente, que le dispongamos a Talento Humano que nos haga una proyección, pero además que nos haga una proyección desagregada, porque este es un concurso para elegir jueces de cortes provinciales, de tribunales, de unidades judiciales, y entonces hay que ir mirando lo que pasa en función de cada uno de esos bloques. Hablar en genérico tampoco nos permite hacer un análisis más especializado. Hay que hacerlo en función de cada bloque, y yo creo que eso es importantísimo antes de que tomemos las siguientes decisiones sobre el concurso, entre ellas la propuesta de acelerarlo reduciendo los tiempos. Y yo pregunto, ¿y si después en la proyección resulta que al final del concurso no vamos a poder cumplir con el objetivo que éste tiene? ¿No deberíamos corregir más bien ahora? Yo me estoy planteando aquello, y desde ya creo que tenemos que sentarnos a mirar con anticipación antes de que tengamos que lamentar en el futuro, ¿no? Gracias. Sí, sobre el tema que estamos tratando, que es el principal, sobre la renuncia de un juez, que en este caso del Cantón Pastaza, provincia de Pastaza, le pregunto al señor director de gestión procesal si ha pasado audiencia, si tiene alguna causa en la que tiene que reducir la sentencia escrita, porque es lo importante, ¿no? Si no tiene ninguna, entonces eso es lo que es el aspecto de saneamiento que debe dejar al día el despacho. No significa que deje al día en todos los juicios, sino en todas las audiencias que ha dejado pasando el señor, y que consecuentemente tiene que dejar reducido a escrito cada una de las mismas. Señor presidente, con su venia. Señor Bocal, de la información que se ha remitido, es preciso señalar que no existe causas pendientes de reducir a escrito las sentencias que fueron pronunciadas de forma oral por el señor abogado Mauricio Villarroel en su calidad de juez de la Unidad Judicial Penal de Pastaza. Esta es la información actualizada que tenemos. Ya, muy bien, solo eso. Gracias. Solamente para puntualizar la disposición a través del pedido de la doctora Solanda Goyes, quisiera ver si podemos puntualizar la disposición que se emitiría a la Dirección Nacional de Talento Humano. Doctora Goyes. Si podemos puntualizar el pedido de la disposición, por favor. Gracias. Sería realizar un dimensionamiento o una proyección por tipo de juez que tenemos que elegir en función de quiénes han sido los postulantes, y lo que ocurriría ya con la primera fase que estamos ejecutando, que es la de requisitos, revisión de requisitos e inhabilidades, hasta el final, para mirar si es que estamos en la ruta correcta, ¿no? Esa es una proyección por tipo de juez en relación al número de postulantes. Por secretaría, que se tome. Sí, señor presidente, estimados vocales, solo para precisar si tendría un tiempo de entrega, y adicionalmente si subiría para conocimiento del Pleno o sería para una mesa de trabajo para poderle incluir. Necesariamente tiene que ser para una mesa de trabajo, en virtud de que el punto del orden del día de hoy se está tratando una renuncia de un operador de justicia. ¿Establece tiempo de entrega, doctor? Para el día lunes. Okay. Lunes 12 de agosto. Sí.
Compartiendo las preocupaciones tanto de la doctora Yolanda como de la doctora Goyes, sin embargo, por ser el punto del orden del día un tema que, si bien es cierto, tiene una relación indirecta, pero para resolver el punto como tal, pongo a consideración los informes técnicos y, si es que existen algunas observaciones, para tomar la respectiva resolución. Ninguna observación respecto de los informes que han presentado los directores nacionales. Listos. En razón de eso, solicito que por secretaría se realice la proyección de la respectiva resolución. Sí, señor presidente, con su autorización procedemos a presentar el proyecto de resolución. Se encuentra en sus pantallas el proyecto de resolución, señor presidente. Por favor, si vas a dar lectura. Sí, señor presidente, con su autorización procedo a dar lectura al articulado. Artículo único. Aceptar la renuncia presentada por el abogado Mauricio Javier Villarroel León al cargo de juez de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Pastaza, provincia de Pastaza. Disposición general única. La presente renuncia se acepta sin perjuicio de los expedientes disciplinarios que se están tramitando y de los que pudieran formularse en su contra, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador y en la resolución 152-2022 de 30 de junio de 2022. Reformatoria de la resolución 038-2021 emitidas por el Consejo de la Judicatura. Disposición transitoria única. La Dirección Nacional de Talento Humano, en coordinación con la Dirección Provincial de Pastaza, de manera inmediata, presentará los informes correspondientes para el reemplazo del juez a quien se le acepta la renuncia en la presente resolución. Disposición final única. La ejecución de la presente resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, Direcciones Nacionales de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, de Talento Humano y de la Dirección Provincial de Pastaza del Consejo de la Judicatura. Notifíquese, publíquese en la página web y cúmplase hasta ahí, señor presidente. A consideración el articulado para las respectivas observaciones. A ver, por favor, la disposición transitoria única. La Dirección Nacional de Talento Humano, en coordinación con la Dirección Provincial de Pastaza, de manera inmediata presentará los informes correspondientes para el reemplazo del juez. Estamos hablando de que no hay cómo reemplazar, cómo lo ordenamos, a no ser que el director tenga alguna posibilidad. Puede encargar al otro juez. Puede encargar de otro cantón. Solicito a las áreas técnicas para dilucidar la duda de la señora consejera. Se emitan las respectivas informaciones técnicas. ¿Sí? Por favor, tienen la palabra. Gracias, señor presidente, señoras vocales, señor vocal. Al respecto, una de las posibilidades para poder ocupar este puesto de trabajo, porque así se le denomina técnicamente, aun cuando el señor juez haya renunciado, la posibilidad que tiene Talento Humano es realizar el encargo de ese puesto de trabajo al otro señor juez, en un primer momento. En un segundo momento, lo que podría hacer es la Dirección Provincial de Pastaza poder redistribuir el numérico de jueces que tiene de acuerdo al dimensionamiento realizado por la Dirección Nacional de Innovación, en donde se pueda obtener un juez que no afecte a otra unidad judicial para poder encargar este puesto de trabajo. Muchas gracias. Ya, entonces, me gustaría que sí se aclare esta posibilidad, porque para mí es una contradicción. Acabamos de decir que no hay jueces y le decimos que lo haga de inmediato. Entonces, para el reemplazo del juez, los informes correspondientes para el reemplazo del juez, empleando las técnicas sugeridas por Talento Humano o por gestión procesal para solucionar el problema de esta vacante. Hacer el encargo del Ya te entiendo que es la presentación de los informes. Claro, pero para presentar los informes hay que tener el candidato. No. Los informes lo que harían es, desarrollarían una propuesta para establecer cuál de la necesidad y cuál de las metodologías sería la más adecuada para el reemplazo del despacho que requerimos establecer. ¿Qué medida es la que se tomaría para que si hacemos un encargo, si hacemos una redistribución de jueces o de la carga procesal o qué sea? Yo lo que plantearía es para completar la idea de Yolita es
que diga: la Dirección Nacional de Talento Humano, en coordinación con la Dirección Provincial de Pastaza, de manera inmediata presentará los informes correspondientes para el reemplazo del juez a quien se le acepta la renuncia en la presente resolución, coma, en aplicación del mecanismo más adecuado para el efecto. Y ahí escogen el mecanismo, que puede ser el encargo al otro juez, que puede ser el dimensionamiento con los de los cantones, sugiriendo el mecanismo más adecuado para el efecto. Ya. Señor presidente, incluso precisar, si es que creen los señores vocales, podríamos precisar estableciendo que de acuerdo a la resolución 90 2021 se tomen las medidas respectivas, porque la resolución 90-2021 se establece el tema de los encargos y las normativas establecidas subrogaciones. Ya, en ese caso. ¿Alguna sugerencia al texto o...? No, que se queda como estaba anteriormente, es que ya está todo diseñado. En la resolución hace referencia a los encargos. Entonces, las áreas técnicas y la dirección provincial va a hacer el análisis y determinará si hay un encargo del mismo juez, del juez que está en el mismo cantón o de otro cantón cercano. Eso ya está dispuesto ya. Claro. Está dispuesto, pero entonces señálese al menos la resolución en la que está dispuesto. Es una resolución y está completa. Pero arriba está. Para que salgamos rápido del tema de la redacción, ¿no? Es solo cuestión de redacción y de puntualizar las cosas, porque ordenamos y después estamos que no han cumplido, que han cumplido a medias, que no hacen las cosas bien. No, es que puntualicemos se encarga de manera inmediata el juzgado. En todo caso, sería, con conocimiento del pleno. el texto sería sugerido. ¿Cuál sería en la parte después, coma, de conformidad? De conformidad con la resolución. Claro, ya, de conformidad con la... Ahí sí. Y las demás pertinentes, entre otras. Y las demás que fueren pertinentes. Y la demás normativa que fuera pertinente, general, y la demás normativa que fuera pertinente. Y las demás que fueran pertinentes. De conformidad a los, ahí en el los está una... A lo establecido. Sí. En la parte técnica solicito se verifique si el número de la resolución está correcto. 090-2020. Ya. Gracias, perfecto. Presidente. Gracias a usted. Pero allí que quede ahí, y la demás normativa que fuere pertinente. En singular. Y la demás normativa que fuere pertinente. Y la demás normativa. Y la demás normativa que fuere pertinente. Que fuere pertinente. Pertinente. Listo. Por secretaría solicito se realice la lectura de las observaciones incluidas en la disposición transitoria. Con su autorización, señor presidente, procedo a dar lectura única. La Dirección Nacional de Talento Humano, en coordinación con la Dirección Provincial de Pastaza, de manera inmediata presentará los informes correspondientes para el reemplazo del juez a quien se le acepta la renuncia en la presente resolución, de conformidad a lo establecido en la resolución 090-2020 y la demás normativa que fuere pertinente. Hasta ahí, señor presidente. Muchas gracias. ¿Alguna observación? Procedemos, por favor, con la lectura del título. Sí, señor presidente. Título: aceptar la renuncia del juez de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Pastaza, provincia de Pastaza. Hasta ahí el título, señor presidente. Señores vocales, pongo a consideración. Elevo a moción que se apruebe la resolución de aceptar la renuncia del referido juez. Apoyo. Por favor, señora secretaria, tome la votación. Con su autorización, señor presidente. Vocal Mer Benavides Benalcázar. A favor. Vocal Solanda Goya Esquilar. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Chupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Mario Fabricio Godoy Naranjo, presidente. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los presentes, se aprueba aceptar la renuncia del juez de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Pastaza, provincia de Pastaza. Hasta ahí, señor presidente.
Muchas gracias, señora secretaria. Por favor, continuemos con el siguiente punto del orden del día. Sí, señor presidente, con su autorización, el siguiente punto es el 4.2, análisis y resolución para aceptar la renuncia presentada por el juez del Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario del Cantón Loja. Para este punto interviene la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de Gestión Procesal, Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, Subdirección Nacional de Asesoría Jurídica y Dirección General. Muchas gracias. Toda vez que la información ha sido remitida con el debido tiempo, solicito que las intervenciones de las áreas técnicas sean lo más precisas posible, en virtud de que la presidencia tiene una agenda previamente establecida con la finalidad de agotar el orden del día lo más pronto posible. Muchas gracias. Por favor, tiene la palabra la Dirección de Talento Humano. Señor presidente, señoras vocales, señor vocal, señor director general, señores directores nacionales. El 1 de julio de 2024, el doctor Dionisio Pardo Rojas presenta su renuncia irrevocable al cargo de juez de lo contencioso del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Tributario con sede en el Cantón Loja de provincia de Loja para poder acogerse a la jubilación. Mediante memorando circular de fecha 3 de julio de 2024, la Dirección General dispuso a la Dirección Nacional de Talento Humano, a la Dirección Nacional de Gestión Procesal y a la Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, se realiza un informe respecto a la renuncia presentada por el doctor Dionisio Valentín Pardo Rojas, juez del Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario de Loja. A través del memorándum circular CJ de NTH 2024-0988-MC del 25 de julio, la Dirección Nacional de Talento Humano remitió a la Dirección General y a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico CJ de NTH SA 2024-828 del 23 de julio, en el cual contiene el análisis sobre la renuncia del doctor Dionisio Valentín Pardo Rojas, juez del Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario de Loja. En su parte pertinente, luego del análisis técnico establecido, se concluye que la renuncia irrevocable presentada por el doctor Dionisio Valentín Pardo Rojas, juez del Tribunal Contencioso y Tributario del Cantón Loja, no contraviene a disposición constitucional ni legal. Por lo cual, y de conformidad con los informes emitidos por la Dirección Nacional de Gestión Procesal y la Dirección Nacional de Innovación, se concluye que es necesario cubrir la vacante que genera la renuncia del doctor Dionisio Valentín Pardo Rojas, y a la vez se informa que no mantienen expedientes disciplinarios en trámites y no mantiene sentencias orales que deban ser reducidas por escrito. Por lo cual, esta Dirección Nacional de Talento Humano recomienda que el Pleno del Consejo de la Judicatura, de considerar pertinente, acepte la renuncia irrevocable presentada por el doctor Dionisio Valentín Pardo Rojas, juez del Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario de Loja. Hasta ahí el resumen del informe, señor presidente, señoras vocales, señor vocal. Gracias. Tiene la palabra la Subdirección Nacional de Asesoría Normativa. Señor presidente, con su venia, en base al 4.2 sobre aceptar la renuncia presentada por el juez de Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario del Cantón Loja, se determina que una vez con el informe técnico suscrito por la Dirección Nacional de Talento Humano, esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, conmemorando CJ-DNJ 2024-1139-M del 26 de julio de año en curso, se remitió el informe sobre la renuncia presentada por el juez del Tribunal Contencioso Administrativo Tributario del Cantón Loja, asimismo a fin de que sea puesto en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura y se adopte la decisión correspondiente. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Muchas gracias. En este momento considero oportuno consultar a los vocales si es que desean alguna precisión por parte de gestión procesal. Caso contrario… Sí, ok. Por favor, continuamos con el director general encargado, el doctor Hernán Calisto. Muchas gracias, señor presidente. Y en atención a su solicitud, me permito manifestar que el informe técnico
número CJ de NTH-SA de 23 de julio de 2024 en relación a la renuncia presentada por el doctor Dionisio Valentín Pardo Rojas, juez del Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario de Loja, cuenta con los informes pertinentes y la Dirección Nacional de Talento Humano, área encargada de la veracidad del presente documento, ha realizado la constatación de la documentación requerida para el efecto. En tal virtud, me permito recomendar al Pleno del Consejo de la Judicatura conocer el informe técnico número CJ de NTH-SA 2024-828, puesto en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura, así como acoger favorablemente el proyecto de resolución remitido por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Hasta ahí, señor presidente. Muchas gracias. En este momento pongo a consideración los informes, si es que existe alguna observación por parte de los señores vocales. Ninguna observación. No. Por Secretaría, solicito, por favor, se dé lectura a la resolución. Sí, señor presidente, con su autorización se encuentra en sus pantallas el proyecto de resolución. Solicito se dé lectura. Con su autorización, señor presidente. Artículo único. Aceptar la renuncia presentada por el doctor Dionisio Valentín Pardo Rojas al cargo de juez del Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario del Cantón Loja. Disposición general. Única. La presente renuncia se acepta sin perjuicio de los expedientes disciplinarios que se estén tramitando y que se pudieran formularse en su contra de conformidad a lo dispuesto en el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador y en la resolución 152-2022 de 30 de junio del 2022, reformatoria a la resolución 038-2021 emitidas por el Consejo de la Judicatura. Disposición transitoria. Única. La Dirección Nacional de Talento Humano, en coordinación con la Dirección Provincial de Loja, de manera inmediata presentará los informes correspondientes para el reemplazo del juez a quien se le acepta la renuncia en la presente resolución. Disposición final. Única. La ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, Direcciones Nacionales de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, de Talento Humano y de la Dirección Provincial de Loja del Consejo de la Judicatura. Notifíquese, publiques en la página web y cúmplase hasta ahí, señor presidente. Por favor, para ser concordantes en disposición transitoria, aumentar lo que pusimos en la resolución. Por favor, proceda a incorporar el texto. Está incluido el texto. Por favor, si es que se lo puede visibilizar ahí. Gracias. ¿Podría darle lectura a Secretaría General, por favor? Sí, señor presidente, con su autorización. Única. La Dirección Nacional de Talento Humano, en coordinación con la Dirección Provincial de Loja, de manera inmediata presentará los informes correspondientes para el reemplazo del juez a quien se le acepta la renuncia en la presente resolución, de conformidad a lo establecido en la resolución 090-2020 y la demás normativa que fuere pertinente. Hasta ahí, señor presidente. Gracias. De no existir más observaciones, solicito la lectura del título, por favor, Título. de la resolución. Sí, señor presidente. Aceptar la renuncia del juez del Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario de Loja. Hasta ahí el título, señor presidente. A consideración del Pleno. Sin observaciones. Elevo a moción la aprobación de la… Hay un error en el artículo 1, es que no puede ser, ¿no? Que es del contencioso administrativo y tributario, nunca puede ser del Cantón Loja. De Loja. De Loja, dice. De Loja nomás. No, en el artículo, abajo, en el dice, artículo. correcto. Es que es distrital. Excelente observación. De Loja. De igual manera, solicito se pueda revisar de manera íntegra la resolución, que no exista ese error, por favor. ¿Sí? Se procederá, señor Con presidente. la observación que han sido planteadas en este punto, pongo a consideración alguna observación adicional. Elevo a moción la aprobación de la resolución. Señora secretaria, por favor, tome la votación respectiva. Procedo a tomar votación, señor presidente, con su autorización. Vocal Mer Benavides Benalcázar. A favor. Vocal Solanda Goya Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Mario Fabricio Godoy Naranjo, presidente. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los presentes, se aprueba aceptar la renuncia presentada por el juez del Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario de Loja. Hasta ahí, señor presidente. Muchas gracias.
Solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. Sí, señor presidente, con su autorización es el punto número 4.3, análisis y resolución para aceptar la renuncia irrevocable presentada por el Coordinador de Relaciones Internacionales y Cooperación del Consejo de la Judicatura. Agradecemos a la Dirección Nacional de Gestión Procesal y a la Dirección Nacional de Innovación. Gracias. Tiene la palabra la Dirección Nacional de Talento Humano. Señor presidente, señoras vocales, señor vocal, señor director general, el 18 de julio de 2024, el abogado Alexander Barahona Nejer presenta su renuncia al doctor Mario Godoy Naranjo, presidente del Consejo de la Judicatura. El 27 de julio de 2024, mediante memorándum CJDG 2024-5724-M, la Dirección General del Consejo de la Judicatura dispuso a esta Dirección Nacional de Talento Humano la actualización del informe técnico pertinente conforme lo termine el artículo 124 del Código Orgánico Administrativo en torno a la renuncia irrevocable presentada por el abogado Amílcar Alexander Barahona Nejer, coordinador de Relaciones Internacionales y Cooperación del Consejo de la Judicatura, previo a poner en conocimiento de las autoridades del Pleno del Consejo de la Judicatura. El 29 de julio de 2024, la Dirección Nacional de Talento Humano remite a la Dirección General y a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico número CJDNTH-SA-2024-841 sobre la renuncia presentada por el abogado Barahona Nejer, coordinador de Relaciones Internacionales y Cooperación del Consejo de la Judicatura. Luego del análisis respectivo, se concluye que el abogado Barahona Nejer fue nombrado como coordinador de Relaciones Internacionales y Cooperación del Consejo de la Judicatura mediante resolución 212-2023 del 21 de diciembre de 2023, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura. El abogado Amílcar Alexander Barahona Nejer se encuentra encargado de la Escuela de la Función Judicial conforme consta en la acción de personal 1460 DNTH-2024-XC desde el 1 de mayo del 2024 hasta la presente fecha. La renuncia presentada por el abogado Barahona Nejer no contraviene a disposición constitucional ni legal alguna y el abogado Amílcar Alexander Barahona Nejer no mantiene procesos disciplinarios que se encuentren sustanciándose en su contra. Por lo cual se recomienda que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 1 del artículo 280 del Código Orgánico de la Función Judicial y en concordancia con el Estatuto Orgánico General por Procesos del Consejo de la Judicatura, sea conocido por el Pleno del Consejo de la Judicatura el presente informe respecto a la renuncia presentada por el abogado Amílcar Alexander Barahona Nejer como coordinador de Relaciones Internacionales y Cooperación del Consejo de la Judicatura, y una vez que sea aceptada la renuncia, se disponga a esta Dirección Nacional de Talento Humano la terminación del encargo de la Escuela de la Función Judicial. Previo a ello, también señalamos de que, como nos encontramos en el concurso para la designación de jueces y conjueces de la Corte Nacional en la parte de la prueba teórica, solicitamos que, de ser considerada, el efecto de la resolución de aceptación de la renuncia tenga como fecha el próximo martes, señor presidente. Listo. Muchas gracias a la Dirección Nacional del Talento Humano. Concedo la palabra a la Subdirección Nacional de Asesoría y Normativa. Señor presidente, con su venia, en base al 4.1 sobre aceptar la renuncia irrevocable presentada por el Coordinador de Relaciones Internacionales y Cooperación del Consejo de la Judicatura, en base al informe técnico puesto en conocimiento, la Dirección Nacional de Talento Humano y esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, mediante memorando CJ-DNJ 2024-1165M, de fecha 30 de julio del 2024, se remitió el informe sobre la renuncia presentado por el abogado Amílcar Alexander Barahona Nejer, coordinador de Relaciones Internacionales y Cooperación del Consejo de la Judicatura, a fin de que sea puesto en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura y asimismo se adopte la decisión que corresponda. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Muchas gracias. En este momento tiene la palabra el director general encargado, el doctor Calisto. Muchas gracias, señor presidente. El informe técnico de la Dirección de Talento Humano que ha sido mencionado en relación a la renuncia presentada por el abogado Amílcar Alexander Barahona Nejer
coordinador de Relaciones Internacionales y Cooperación del Consejo de la Judicatura, cuenta con los informes pertinentes y la Dirección Nacional de Talento Humano, área técnica encargada de la veracidad del proceso, ha realizado la constatación de la documentación requerida para el acto. Con estos antecedentes me permito recomendar al Pleno del Consejo de la Judicatura conocer el informe técnico puesto en conocimiento por la Dirección Nacional de Talento Humano, así como acoger favorablemente el proyecto de resolución y el informe que han sido enviados por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Hasta ahí, señor presidente. A consideración del Pleno, los informes técnicos, sobre todo con la observación que plantea Talento Humano, creo que es necesario precisar la fecha a fin de que el concurso que sigue su marcha respecto a los jueces de la Corte Nacional y con jueces no tenga ningún tipo de situación que impida el normal desenvolvimiento. Sería importante determinar cuál es la fecha exacta en la cual debería ser aceptada la renuncia del doctor Barahona. Gracias. Señor presidente, la fecha exacta sería el martes 13 de agosto del 2024, por cuanto el informe que este pleno debería conocerlo y ser puesto a su consideración debería ser realizado el día sábado 10 de agosto y el día lunes debería ser conocido por el pleno del Consejo. ¿Alguna observación, por favor? A los señores y señoras vocales. Ninguna observación. ¿Ninguna? Listo. Por favor, solicito que se proyecte la resolución. Señor presidente, se encuentra en sus pantallas. De lectura, por favor, la resolución. Sí, señor presidente, procedo. Artículo único. Aceptar la renuncia presentada por el magíster Amílcar Alexander Barahona Nejer al cargo de Coordinador de Relaciones Internacionales y Cooperación del Consejo de la Judicatura. Disposición final. Única. La ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, Direcciones Nacionales de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Talento Humano del Consejo de la Judicatura. Notifíquese, publíquese en la página web y cúmplase. Hasta ahí, señor presidente. Considero que sería importante establecer aquí la fecha, salvo que exista alguna razón técnica en virtud de que si la resolución tiene ya efecto inmediato, estaríamos aceptándole la renuncia. Se podría, señor presidente, si es que tiene otra opinión la asesoría jurídica, pero se puede establecer en la resolución desde la fecha que entra una transitoria o una disposición, en la disposición final, una segunda disposición final, en la cual se establezca desde cuándo entra en vigencia la resolución que estaría tomando el día de hoy el Pleno. Tendría que ser incluido. Doctor Merck. En la misma disposición única, al final, ahí le agrega. La ejecución de esta resolución será de... Se realizará entrará en vigencia tal fecha y estará en el ámbito de sus competencias. Entrará en vigencia tal fecha. A partir de Martes 13. Martes 13. Pero no creo que entrar en vigencia, sino se ejecutará esta resolución en la fecha tal. Así, la ejecución de esta Por eso. resolución Ya está, entonces. Se realizará a partir del martes 13. Correcto. Nada más, directo. Se realizará. A partir del martes 13 de agosto de 2024. Ya estará. Correcto. Ahí está ya. Solicito por secretaría se dé lectura, por favor. Procedo a dar lectura, señor presidente. Única. La ejecución de esta resolución se realizará a partir del día martes 13 de agosto de 2024 y estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, Dirección Nacionales de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Talento Humano del Consejo de la Judicatura. Hasta ahí, señor presidente. ¿Alguna observación? Solicito la lectura del título de la resolución. Título. Aceptar la renuncia irrevocable presentada por el Coordinador de Relaciones Internacionales y Cooperación del Consejo de la Judicatura. Hasta ahí el título, señor presidente. Muchas gracias. Pongo a consideración el título y la resolución. De no existir observaciones, elevo a moción la aprobación de la resolución. Señora secretaria, solicito se tome la respectiva votación. Procedo a tomar votación, señor presidente, con su autorización. Vocal Mer Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goy Esquelar.
A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Mario Fabricio Godoy Naranjo, presidente. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba aceptar la renuncia irrevocable presentada por el Coordinador de Relaciones Internacionales y Cooperación del Consejo de la Judicatura. Hasta ahí, señor presidente. Muchas gracias. Por favor, continuemos con el siguiente punto del orden del día. Sí, señor presidente, agradecemos a las áreas técnicas y procede a ingresar la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Siguiente punto es el punto 5, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. 5.1, análisis y resolución respecto de la medida preventiva de suspensión en contra de la fiscal del Cantón Echendía, provincia de Bolívar. Para este punto se encuentra ya presente el abogado Cristian Fernando Berresueta, Subdirector Nacional de Control Disciplinario encargado. Por favor, tienen la palabra. Buenos días, señor presidente, señores vocales. En el presente caso sugiero que el tratamiento de esta medida preventiva de suspensión sea de carácter reservado en virtud del delito por el cual se aperturaría el expediente disciplinario de conformidad con lo previsto en el artículo 5, numeral 20 del Código Orgánico Integral Penal. Con los mismos lineamientos del día de ayer, precisamente en el Pleno, quisiera consultar si es que se puede omitir ciertos datos con la finalidad de declarar o no, tomar la decisión de declarar o no reservado este punto del orden del día. Si es que existe la posibilidad dentro de la exposición, de caso contrario, en este momento lo declaramos como reservado. Quisiera que por favor pueda exponer a los vocales, sin perjuicio de que los vocales tengan alguna observación. En el presente caso, señor presidente, señores vocales, la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, en virtud de que el tratamiento del expediente se trata en virtud de un delito de prostitución forzada en donde se incluyen menores de edad, recomendaría que sea de carácter reservado. En virtud de lo que se encuentra establecido en el reglamento, a partir de este momento se declara como reservado. Hoy solicito, perdón, sí, estoy con el apuro. Leo moción, por favor, que Apoyo este la moción. punto sea tratado como reservado. Señora secretaria, por favor, tome la respectiva votación. Sí, señor presidente, se procede a tomar votación. Vocal Mer Benavides Benalcázar. A favor. Vocal Solata Goya Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Mario Fabricio Godoy Naranjo, presidente. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se procede a suspender el punto 5.1 de la sesión que nos encontramos, señor presidente. Ahora Por su sí. autorización. En este momento solicito, por favor, se suspenda la sesión, la transmisión.
Listo, gracias. Continuemos, señora secretaria, con el siguiente punto del orden del día. Sí, señor presidente, con su autorización, el siguiente punto es el 5.2, análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. 5.2.1 es el AP 0620 SNCD 2024 KM, prescribe el día jueves 8 de agosto de 2024. El vocal ponente del expediente es usted, señor presidente. Cedo la palabra a la Dirección de Control Disciplinario, por favor. Sí, señor presidente, señores vocales, el presente expediente es iniciado en contra del abogado Humberto Maximiliano Barzola Hidalgo por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales con competencia en delitos flagrantes de Guayaquil, a quien se le imputa un presunto retardo injustificado en la emisión de la resolución adoptada en la audiencia de revocatoria de medida cautelar de 4 de julio del 2023 dentro de la causa número 09281-2023-01407. La Dirección Provincial de Guayas resolvió ratificar su estado de inocencia, no obstante, el denunciante presentó recurso de apelación. Del análisis del expediente disciplinario se ha podido evidenciar que dentro de la medida cautelar en referencia, el 4 de julio del 2023 se celebró la audiencia para dirimir acerca del pedido de revocatoria de la referida medida cautelar, en la cual el sumariado emitió de manera oral su decisión. Posteriormente, el 18 de agosto del 2023 emitió su decisión por escrito, es decir, después de 1 mes y 14 días. Esto vulnerando lo previsto en el artículo 15, numeral 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que establece que cuando un juez forme su criterio, emitirá su decisión dentro de las 48 horas posteriores a la audiencia. En este sentido, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, aceptar el recurso de apelación interpuesto por el abogado José Enrique Nebot Sadi, denunciante, por haber comprobado la responsabilidad del sumariado en el cometimiento de la infracción disciplinaria imputada en su contra. 2. Revocar la resolución de 16 de julio de 2024 expedida por el abogado Diego Efraín Pérez Suárez, director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, en el que se ratificó la inocencia del sumariado. Tercero, declarar al abogado Humberto Maximiliano Barzola Hidalgo por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales con competencia en delitos flagrantes de Guayaquil, provincia de Guayas, responsable del cometimiento de la infracción disciplinaria contenida en el numeral 5 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial por el retardo injustificado en la emisión de la resolución por escrito de la causa número 09281-2023-01407. Cuarto, imponer al abogado Humberto Maximiliano Barzola Hidalgo por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales con competencia en delitos flagrantes de Guayaquil, provincia de Guayas, la sanción de amonestación escrita. Cabe indicar, señor presidente, señores vocales, que la sanción se emite tomando en consideración el plazo razonable emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se dijo la proporcionalidad de la sanción en virtud de estos requisitos. Hasta ahí, señor presidente. Gracias. A consideración del Pleno. Sin observación. ¿Eso, ¿por qué le pone eso del plazo razonable? Es un argumento que habla el denunciante y nosotros hacemos el argumento tomando en consideración. Pero eso va en contra, ¿no? Lo que toca tomar en cuenta, porque aquí se le puede poner multa. Sí. Y se le está haciendo una amonestación escrita apenas, ¿no? Ajá. Entonces, simplemente tomando en cuenta la proporción del tiempo que ha transcurrido desde que tuvo que dictar la resolución, desde que pasó la audiencia hasta la resolución. Sí. Es un poco más de un mes. Okay. Pues por eso, no así por es. el tiempo, lo que sea argumento. Me estoy refiriendo que la sanción se proporcionó en virtud del plazo, tomando en consideración los requisitos que establece la Corte Interamericana sobre el plazo razonable. En este sentido, el proceso constaba de 14 cuerpos. Una vez que tomó la decisión, se aumentaron 12 cuerpos más. No existieron escritos por parte de los... Entonces si hay plazos razonables, entonces... No, es que estamos acá sancionando. Decimos que se extendió. Exacto. Haya habido lo que haya habido, se extendió más allá de lo que establece la ley y todo. Y además de ser un asunto importante en la Administración de Justicia. No. Lo que pasa es que el tiempo se demora, no es. La infracción consta por el tiempo que sobrepasa conforme la ley. Es cuando yo digo el tiempo razonable, pues entonces ha tenido 50 cuerpos, entonces sí es razonable. Entonces, es como medio contradictorio.
No me parece, doctor, en virtud de lo que establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la falta está al momento de sobrepasar el tiempo, ya que el juzgador ya tomó conocimiento del proceso y ya tenía que dictar sentencia dentro de las 48 horas. Sí, pero 48 horas dice la ley, ¿cierto? Pero usted está argumentando que por la cantidad de cuerpos que eran, hay un plazo razonable, y ese plazo razonable dice la Corte Interamericana, efectivamente eso. Entonces dice, si yo tengo 20 cuerpos, ¿cómo es que voy a despachar en 48 horas? El plazo razonable sería, yo qué sé, en 8 días, 15 días. Entonces va el argumento en contra. Yo no sé por qué le pone eso. Con la finalidad de un poco concretar el asunto. Directamente, dicen, simplemente no despachar, tomando en cuenta el principio de proporcionalidad, se le pone una amonestación. Claro. Los informes obviamente han sido generados y esa es una situación que en este momento no podemos cambiar. Lo que yo quedaría es básicamente puntualizado la observación del doctor Merck y que la motivación no se tome en cuenta este argumento en la resolución, que sí podría de cierta manera ser modulada, pero caso contrario los informes han sido generados y no podríamos generar. Pongo en consideración ¿alguna otra observación a más de la? No, gracias. Elevo moción la aprobación. Pongo a consideración y si es que no existe observaciones, ¿sí? Elevo moción. Ahora sí. Apoyo. Señora secretaria, tome votación, por favor. Sí, señor presidente. Con su autorización procedo a tomar votación. Vocal Merven Aydivides Benalcázar. Con esa aclaración, a favor. A favor. Vocal Solanda Goyes Esquelar. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Mario Fabricio Godoy Naranjo, presidente. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los presentes, se aprueban las recomendaciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. De resolución. Muchas gracias. Continuemos con el siguiente punto del orden del día. Sí, señor presidente. El siguiente punto es el 5.2.2, es el AP 0621 SNCD 2024 JH. Prescribe el día jueves 8 de agosto de 2024. La vocal ponente es la doctora Solanda Goyes. Tiene la palabra, doctora. Gracias. El denunciante y recurrente es el ingeniero Carlos Vicente Marín Quijije, quien es director zonal 8 del Servicio de Rentas Internas. Y la imputación es que el abogado sumariado, el abogado José Leonardo Chávez Rivera, habría presuntamente ejercido el derecho de acción de manera abusiva dentro de las causas números 1332 del 2023, 3028 del 2023 y 497 del 2023, así como 3564 del 2023, que guardarían identidad objetiva, subjetiva y de causa, dice el denunciante, por lo que incurriría en la prohibición contemplada en el artículo 335, numeral 9 del Código Orgánico de la Función Judicial. Los argumentos del recurrente es que están expuestos en este informe, el análisis y la recomendación, señor presidente. Le solicito que por favor lo hagamos a través de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Tiene la palabra, por favor. Sí, señor presidente. Gracias. Conforme el hecho expuesto por la señora vocal, de la revisión del expediente disciplinario se observa que en las causas detalladas no existe identidad de sujeto, pues el abogado actúa como procurador judicial de diferentes empresas, ni identidad de hechos, ya que impugna actos diferentes. En ese sentido, se puede observar que dentro de la causa 09286-2023-01332 actúa como procurador judicial de la constructora Manrique Suárez Edwald S.A., e impugna la falta de notificación del proceso de determinación tributaria correspondiente al periodo fiscal 2016. Dentro de la causa 09359-2023-00497 es procurador judicial de la compañía Gilauco S.A. E impugna la demanda de acción de protección en contra del Servicio de Rentas Internas en nombre de su director nacional, en la que impugna la comunicación de diferencias número DZ4-GSOOCD
C21-000006-M correspondiente al periodo fiscal 2019. En relación a la causa 09209-2023-03564, es procurador judicial de la compañía Spartan del Ecuador Productos Químicos S.A. e impugna el procedimiento coactivo número DZ8-00469-2023 expedido por la Administración Tributaria, a pesar que las obligaciones fueron extinguidas por el pago. Finalmente, en la causa número 09209-2023-03028 fue procurador judicial de Almacenes Mirna S.A., en donde impugnó la liquidación de pago por diferencias en la declaración número 092-023-0065-0065-4004, impuesto a la renta del año 2019. En ese sentido, se evidencia que no existe identidad subjetiva, objetiva y de causa. Por lo tanto, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por el ingeniero Carlos Vicente Marín Quijije, director zonal 8 del Servicio de Rentas Internas. 2. Ratificar la resolución emitida el 23 de julio del 2024 por el abogado Diego Efraín Pérez Suárez, director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, mediante la cual resolvió ratificar el estado de inocencia del abogado sumariado José Leonardo Chávez Rivera. Hasta ahí, señor presidente. A consideración del Pleno, el informe y las correspondientes recomendaciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. No tengo observaciones. Yo no tengo observaciones, estoy de acuerdo con la recomendación. Si no hay otras observaciones, le doy la moción. Apoyo. Señor secretario, por favor, tome votación. Con su autorización, señor presidente. Vocal Mer Benavides Benalcázar. A favor. Vocal Solanda Goya Esquelal. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Mario Fabricio Godoy Naranjo, presidente. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los presentes, se aprueba las recomendaciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Gracias, señor secretario. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Sí, señor presidente. El siguiente punto es el 5.2.3, es el OFS 0390 SNCD 2023 JH. Prescribe el día sábado 10 de agosto de 2024. El vocal que le corresponde a la ponencia es al doctor Mer Benavides. Gracias. El sumariado es el abogado Esteban Francisco Cruz Arias, director provincial de Pichincha del Consejo de Judicatura en el ámbito disciplinario. La sanción que se le atribuye está tipificada en el artículo 107.17 del Código Orgánico de la Función Judicial. El hecho es que el señor director de Asuntos Disciplinarios ha iniciado una investigación, un sumario administrativo, por una infracción que no corresponde a la adecuación del 107.17 del Código Orgánico de la Función Judicial. Ese es el hecho en sí. Queremos que el señor subdirector encargado nos explique el hecho completo, los argumentos jurídicos y la recomendación. Tiene la palabra, señor subdirector. Sí, señor presidente, señores vocales. Cabe destacar que el expediente disciplinario número 17001-2022-0869D fue iniciado por denuncia. Una vez presentada esta denuncia, se realizó el examen de admisibilidad de la misma. Posteriormente, se emitió el auto de inicio por el servidor sumariado. No obstante, posteriormente, la propia Dirección Provincial de Pichincha resuelve declarar la nulidad del expediente disciplinario desde el examen de admisibilidad de la denuncia. En este sentido, en este caso en concreto, señor presidente, en virtud del principio de responsabilidad establecido en el artículo 15 del Código Orgánico de la Función Judicial, en concordancia con el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador y conforme lo determinado en el auto de nulidad, esta Subdirección Nacional de Control Disciplinario recomienda se ratifique el estado de inocencia del servidor, toda vez que la nulidad se provocó desde el examen de admisibilidad de la denuncia, y este examen de admisibilidad es efectuado por la coordinadora de control disciplinario de dicha provincia. Asimismo, dentro del caso en concreto, señor presidente, señores vocales, se pudo establecer que no existieron los requisitos para que se haya declarado la nulidad. Esta figura deviene en varios requisitos para poderle dictar. Esos son los requisitos de especificidad, trascendencia y convalidación.
Si bien los procesos disciplinarios iniciados por denuncia tienen su trámite propio y por ende, una vez que se emitió el examen de admisibilidad, a la provincia le correspondía resolver. En este caso no era insubsanable el error y por ende la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, ratificar el estado de inocencia del abogado Esteban Francisco Cruz Arias por sus actuaciones como director provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. Y segundo, disponer el archivo del expediente disciplinario número OFS-0390-CNCD-2023-JH. Hasta ahí, señor presidente. Si no hay ninguna observación, elevo a moción. Señor secretario, por favor. Solicito se tome la respectiva votación. Con su autorización, señor presidente, procedo. Vocal Mer Benavides Benalcázar. A favor. Vocal Solanda Goy Esquelar. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Mario Fabricio Godoy Naranjo, presidente. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba las recomendaciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Gracias. Solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. Con su autorización, señor presidente. El siguiente punto es el punto 6, varios, análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. El primer punto calificado como puntos varios es el 6.1, es el AP 0639 SNCD 2024-JH, prescribe el día jueves 8 de agosto de 2024. La vocal que le corresponde a la ponencia es de la doctora Solanda Goyes. Tiene la palabra, doctora Goyes. Es el 639. 0639. Al último. 0639. En este caso tenemos que el accionante es Mercedes Villarreal, directora provincial de Mujeres del Consejo de la Judicatura en ese entonces. El sumario recurrente, el abogado José Luis Rosales Arciniegas, por sus actuaciones como secretario del Tribunal de Garantías Penales con sede en el Cantón Guayaquil, provincia de Guayas. Y lo que se le imputa al sumariado es que presuntamente habría incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el artículo 107, numeral 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, por cuanto dentro de la causa número 9904-2012-122 habría incumplido o dejó de aplicar lo establecido en el literal D del numeral 212 de la resolución 81-2016 dictada por el Pleno del Consejo de la Judicatura, así como lo determinado en los numerales 1-2 del artículo 100 del Código Orgánico de la Función Judicial. Señor presidente, con el ánimo de comprender qué implican estas normas y también los argumentos que tiene el recurrente para que llegue este proceso a nuestro conocimiento, por favor, le solicito que nos den el apoyo desde la Dirección Nacional de Control Disciplinario. Tiene la palabra el subdirector nacional. Sí, señor presidente, señores vocales, en el presente caso, la Subdirección Nacional de Control Disciplinario está recomendando declarar la nulidad de la resolución emitida el 29 de julio del 2024 por el director provincial de Guayas, por cuanto dentro de dicha resolución se pronuncia sobre hechos que no constan en el auto de inicio de 8 de agosto del 2023. En ese contexto se establece que la autoridad provincial no debió imputar un hecho que no existe en el auto de inicio, puesto que ni la resolución puede pronunciarse sobre una materia distinta ni puede dejar de hacerlo respecto de cualquiera de las cuestiones que lo integran. De ahí que la motivación, por ende, debe enmarcarse dentro de estos límites. La Corte Constitucional del Ecuador, al momento de hablar de la falta de motivación por apariencia en la incoherencia, establece que no se puede establecer si un hecho no ha sido imputado, no se puede resolver sobre el mismo, por cuanto el mismo vulneraría el derecho a la defensa del sumariado y la seguridad jurídica del mismo. En ese sentido, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente: declarar la nulidad del proceso disciplinario número AP-0639-SNCD-2024-JH a partir de la resolución emitida por el abogado Diego Efraín Pérez Suárez, director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, de 29 de julio del 2024, constante desde fojas 248 del expediente disciplinario, por atribuirle una responsabilidad que jamás le fue imputada en el auto de inicio. 2. Disponer el archivo del presente expediente disciplinario número AP 0639-SNCD-2024-JH.
Tercero, declarar la prescripción de la acción disciplinaria dentro del presente expediente AP 0639 SNCD 2024-JH de conformidad a lo previsto en el inciso final del artículo 106 del Código Orgánico de la Función Judicial. 4. Disponer el inicio de un sumario disciplinario en contra del abogado Diego Efraín Pérez Suárez, director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, por los hechos analizados en el punto 4 de la presente resolución. Hasta ahí, señor presidente, señores vocales. A consideración del Pleno. ¿Hay alguna observación? No, ninguna. Si es así, entonces, al estar de acuerdo con la recomendación que ha hecho la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, elevo a moción. Apoyo. Señora secretaria, por favor, tome votación. Con su autorización, señor presidente. Vocal Mer Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goy Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Mario Fabricio Godoy Naranjo, presidente. favor. A favor. Con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los presentes, se aprueba las recomendaciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Gracias. Continuemos con el siguiente punto del orden del día. Sí, señor presidente, con su autorización, el siguiente punto es el 6.2, es el MOD P 0486 SNCD 2024-JH. Prescribe el día viernes 9 de agosto de 2024. Al vocal que le corresponde la ponencia es a usted, señor presidente. Cedo la palabra a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Sí, señor presidente, señores vocales, el sumariado es el abogado Sucre Marcial Aguirre Peña, gestor de archivo de la Unidad Judicial Civil del Cantón Pasaje, provincia del Oro, a quien se le imputa haber inaplicado el protocolo genérico de manejo documental y archivístico para judicaturas a nivel nacional, así como también habría mutilado el expediente judicial número 07334-2022-00544, además de que por su inobservancia existió un retardo injustificado por parte del juzgador en la calificación de la demanda, por lo que sus actuaciones se adecuarían a las faltas disciplinarias tipificadas en el artículo 107, numerales 5 y 17 y artículo 109, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. Una vez que se ha efectuado el análisis del expediente y se ha cumplido con la disposición del Pleno del Consejo de la Judicatura de realizar una mesa de trabajo respecto al presente caso, me permito señalar lo siguiente. En relación a la falta disciplinaria tipificada en el artículo 109, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, se ha podido verificar que no existe prueba que demuestre que el servidor judicial sumariado tuvo la demanda y los documentos aparejados, esto es la cédula de ciudadanía, credencial de abogados, letra de cambio original y liquidación al proceso ejecutivo número 07334-2022-00544 en su poder y que posteriormente estos hayan sido entregados al secretario de la causa, pues dentro del presente sumario disciplinario no se ha realizado una investigación adecuada y eficiente por parte de la Dirección Provincial de Oro del Consejo de la Judicatura al no recabar pruebas suficientes e inequívocas que demuestren siquiera que el abogado Sucre Marcial Aguirre Peña, gestor de archivo de la Unidad Judicial Civil del Cantón Pasaje, es responsable del hecho que se le atribuye, esto es mutilar el proceso extrayendo piezas del mismo. En relación a la falta disciplinaria prevista en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, al no tener certeza de que el sumariado recibió o no la demanda ni sus habilitantes, no se puede atribuir un presunto retardo. Finalmente, en relación a la falta disciplinaria tipificada en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial, cabe indicar que el protocolo genérico de manejo documental y archivístico para judicaturas a nivel nacional en su apartado 5.1.2 establece que el área de archivo activo judicial, cuando recepte los escritos ingresados, deberá entregar las causas al servidor judicial encargado en las áreas de archivo activo judicial mediante formulario F01. En el presente caso de la prueba actuada dentro del presente sumario, no consta que el servidor judicial sumariado haya hecho uso del formulario F01 para la recepción y entrega de la causa judicial número 07334-2022-00544 y sus anexos. Falta de acuciosidad que da como resultado que no se tenga conocimiento respecto a la ubicación del proceso ejecutivo antes mencionado y sus anexos, sobre todo el original de la letra de cambio, por lo que viene pertinente aplicar la sanción establecida en el numeral 2 del artículo 105 y bis. Finalmente, cabe indicar que dentro del presente expediente administrativo se ha vislumbrado que el señor Christopher Agustín Salinas Ruiz, quien fue la persona que escaneó la demanda y anexos del proceso ejecutivo número 07334-2022-00544,
habría inobservado lo establecido en los numerales 1 y 2 del artículo 100 del Código Orgánico de la Función Judicial, pues no hizo uso del formulario F01 para el manejo de la causa judicial, por lo que devendría impertinente el inicio de un sumario disciplinario en su contra por presuntamente haber adecuado su conducta al numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. En este sentido, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. 1. Acoger parcialmente el informe motivado emitido por el magíster Diego Armando de la Rosa Bermúdez, coordinador de control disciplinario de la Dirección Provincial del Oro del Consejo de la Judicatura de 12 de junio del 2024. 2. Ratificar el estado de inocencia del abogado Sucre Marcial Aguirre Peña por sus actuaciones como gestor de archivo de la Unidad Judicial Civil del Cantón Pasaje, Provincia del Oro, respecto a las faltas disciplinarias tipificadas en el artículo 107, numeral 5 y 109, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. Tercero, declarar al abogado Sucre Marcial Aguirre Peña por sus actuaciones como gestor de archivo de la Unidad Judicial Civil del Cantón Pasaje, Provincia del Oro, responsable de haber incurrido en infracción disciplinaria prevista en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. Cuarto, imponer al abogado Sucre Marcial Aguirre Peña por sus actuaciones como gestor de archivo de la Unidad Judicial Civil del Cantón Pasaje, Provincia del Oro, la sanción pecuniaria del 10% de su remuneración mensual por haber adecuado su conducta a la falta disciplinaria tipificada en el artículo 107, numeral 17 del Código Orgánico de la Función Judicial. Quinto, disponer a la Dirección Provincial del Oro del Consejo de la Judicatura el inicio de un sumario disciplinario en contra de los abogados Dani Andrés Orellana Zune y Catherine Kerling Palacios Guzmán, coordinadores de la Unidad de Control Disciplinario de la Dirección Provincial del Oro del Consejo de la Judicatura, en virtud de lo señalado en el numeral 8.1 de la presente resolución. Sexto, disponer a la Dirección Provincial del Oro del Consejo de la Judicatura el inicio de un sumario disciplinario en contra del señor Christopher Agustín Salinas Ruiz en virtud de lo señalado en el último párrafo del numeral 8.3 de la presente resolución. Hasta ahí, señor presidente, señores vocales. Muchas gracias. A consideración el informe. Doctora Weiss. Señor presidente, este caso ya se ha debatido bastante, tanto porque estuvo puesto en una sesión anterior, cuanto porque se dispuso a hacer una reunión de trabajo en donde se ha profundizado, y yo quiero expresar aquí en esta sesión mi desacuerdo con la visión y desde el ángulo desde donde se está haciendo las recomendaciones y el análisis en la Subdirección Nacional de Control Disciplinario por algunas razones que quiero brevemente exponer, dado que esto ya lo hemos debatido, ¿no? Lo que quiero decir es que las sanciones administrativas, ustedes saben, lo hemos insistido aquí, y creo que ese es el punto de diferencia que hace de este pleno respecto del manejo de control disciplinario de otras administraciones, ¿no? Las sanciones administrativas, ¿qué es lo que buscan? Controlar el adecuado funcionamiento de la administración pública, en este caso, el actuar en las unidades judiciales, que es donde la gente se relaciona con el usuario. Por lo tanto, nosotros aquí estamos, cuando conocemos de un hecho que constituye una falta disciplinaria, lo que se sanciona es el incumplimiento de los deberes y funciones de un miembro de la institución, en este caso el gestor de archivo. Incumplimiento que se sanciona porque atenta contra el correcto funcionamiento de la institución. Nosotros no podemos poner aquí otras categorías, pero además esto que yo estoy señalando es un tema que ha sido ya dicho por la Corte Constitucional en la sentencia 004 17 SIN y también en la 319 consulta de norma en el párrafo 20 del año 2020 en el párrafo 44. Entonces, es un tema que ni siquiera es de reflexión doctrinaria, sino ya de precedentes establecidos por la Corte Constitucional. Y en este sentido, la Corte dice que sería normativamente imposible desarrollar un catálogo taxativo y detallado de todas las conductas. Estoy leyendo de manera textual, ¿no? Dice que sería imposible que detallemos un catálogo taxativo de todas las conductas específicas posibles de este incumplimiento de funciones. Por eso es que existe en el Código Orgánico de la Función Judicial un catálogo de deberes y un catálogo de prohibiciones, que eso tiene que ser referente para el ejercicio de control disciplinario del Consejo de la Judicatura. Y nos dice la Corte, en ese sentido, que no se puede, por tanto, pretender que las faltas disciplinarias sean descritas con la misma precisión que los tipos penales. Nos dice claramente, una cosa es el análisis de carácter penal y otra, y además
el enfoque desde el cual parte una materia y la otra es totalmente diferente. Nosotros tenemos que garantizar que funcione bien el sistema, y donde encontramos una falta que hace que el sistema mal funcione, es allí donde tiene que aplicarse el control disciplinario. Entonces, yo quiero luego de esto llegar a lo que sucede con el gestor de archivo, ¿no? Para que el gestor de archivo actúe existe un protocolo genérico de manejo documental y archivístico para judicaturas a nivel nacional. Por lo tanto, el gestor, según este protocolo, es quien custodia, organiza y sistematiza los documentos en las áreas de archivo de las judicaturas. Adicionalmente, dice el numeral 512 de este protocolo que el área de archivo judicial, cuando recepte los escritos ingresados, debe entregar las causas al servidor judicial encargado en las áreas de archivo activo judicial mediante el formulario 01. Me he dado el trabajo de chequear el formulario 01. Es un formulario donde claramente el gestor de archivo tiene que hacer un relato por cada movimiento de entrega y recepción del proceso, ¿no? Entonces, número de proceso, año, cuerpos, fojas, descripción de la solicitud que se registra cuando es copia certificada para despacho, nueva causa, entre otros. El préstamo interno o uso del secretario está especificado, el proceso si está devuelto o no, el número de fojas y las observaciones. Es decir, existe un sistema de registro que el gestor de archivo está obligado a llevar, y si no lo hace, está incumpliendo su función. Y resulta que nosotros estamos hablando de un caso en que por medio desaparece una letra de cambio sobre $30,000. Es decir, no estamos hablando de cualquier cosa menor, porque de esa letra depende el que se hagan realidad los derechos del accionante, ¿no? O no se haga realidad, a punto que el juez de la causa en el primer nivel, por falta de la letra de cambio, archiva el proceso, y esto tuvo que ser resuelto por el Tribunal de Apelación en el área civil de la Corte Provincial del Oro, el que ordenó la reposición. Es decir, ahí hay una secuencia de incumplimientos de varios funcionarios, pero la intención que haya habido detrás para la pérdida de la letra, en primer término causó el efecto, que era archivar el proceso, es decir, dejarle en indefensión y sin posibilidad de que haga efectivos a través del sistema judicial una persona a quien se le giró una letra de cambio de $30,000. Entonces, yo realmente me alejo de la reflexión que hace la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, que nos sugiere que haya una sanción por el artículo 107, numeral 17. Acordémonos que inicialmente nos plantearon el archivo la inocencia, perdón, la ratificación de inocencia. Para mí no hay inocencia en este caso, y luego ahora nos proponen que sancionemos con falta leve. Para mí aquí hay falta gravísima, y yo estoy más bien tomando todos los argumentos y lo que se ha abonado en el proceso, porque no es que no hay, el hecho de que el gestor de archivo no logre demostrar y no adjunte él como para desvirtuar, en vez de tomar como prueba a su favor, es una prueba en contra el que él no desvirtúa y que no tuvo en sus manos el proceso, con el formulario 01, a mi manera de ver, porque además está comprobado que la letra existió, porque la letra fue escaneada, ¿no es cierto? Y consta dentro del proceso del escaneado. Nadie niega la existencia de la letra, pero la letra ahora ya no está. Por lo tanto, ahí hay hay una serie de incumplimientos, y desde la perspectiva de nuestro análisis, que es el buen funcionamiento de las unidades judiciales, porque eso implica buen funcionamiento del sistema judicial, a mi manera de ver, por donde nosotros tenemos que sancionarles a través del artículo 109, numeral 5, que habla de mutilar los procesos extrayendo piezas del mismo, aunque no sea para favorecer a una de las partes, dice, ¿no? Y adicionalmente, yo creo, en eso sí coincido, hay que abrirle el sumario, no independientemente de que se les abra a quienes hicieron mal el proceso disciplinario, también hay que chequear qué pasó con los otros integrantes de la función judicial. A mí me daría mucha pesar el hecho de que funcionarios
en cuyas manos estuvo una letra de cambio y que implica indefensión para un usuario, sigan actuando en el sistema judicial, sigan en la unidad de pasaje. Eso es un riesgo para el sistema judicial. Por lo tanto, yo lo que mociono es que procedamos a sancionar en este caso por el artículo 109.5, que se da inicio al sumario por esa falta también, y es lo que yo le propongo al Pleno, ¿no? Si me permite, en realidad a mí también me preocupa esto, pero yo diría que en todo caso es una responsabilidad compartida, porque allí el responsable de estos documentos, especialmente cuando implican valores, es el secretario y él debió estar al tanto del tema. Segundo, sí, he visto que el caso del gestor de archivo, él introdujo la información, él lo que no puede justificar porque no lo hizo. Claro que él dice que estuvo de apuro el secretario y que al entregarle le dijo deja nomás y se fue. No, sucedió o no sucedió, no hay problema. El asunto es que en cierta forma me he tranquilizado porque sé que la persona involucrada, la persona que demandó, inició ya acción penal para estas personas. Entonces, obviamente, el momento en que eso se resuelva, nosotros tenemos que no solamente sancionarles, sino que destituirles. ¿Alguna otra observación, doctor Meros? Sí, es que esto es eminentemente jurisdiccional lo que ha pasado, ¿no? Y tenemos que entender cómo se tramita una causa. Yo voy con una demanda y digo, esta es una demanda ejecutiva. Aquí está agregado un documento ejecutivo, que en este caso es una letra de cambio. Y el valor no es que es un valor de $30, sino $30,000. Entonces yo voy confiado en la Administración de Justicia. Digo, dejo aquí, señor, usted me va a recibir, tenga. Resulta que el gestor de archivo, él tenía que efectivamente llenar ese formulario, ¿no? Y entregar al secretario. Entonces, ¿hay el formulario? No hay, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el efecto de esto? ¿No? Si yo soy el juez, entonces digo, bueno, como no hay título ejecutivo y usted me está demandando en acción ejecutiva, entonces más bien no se acepta el trámite ejecutivo porque no está el título ejecutivo. Consecuentemente se archiva este asunto. Entonces, el señor actor de esa causa quedó en total indefensión, y no solo en indefensión, pues eso sería poco indefensión. La indefensión sería, ya, pues declaro la nulidad, lo que quiera, y hago la reposición. Como la Corte Provincial ha dicho, la reposición de la letra de cambio. ¿Cómo? Pues si no hay, que la pongo una copia. No hay tal asunto, pues, ¿no? Entonces, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia es que se está perdiendo un título ejecutivo por un valor de $30,000. ¿Quién va a reponer esos $30,000? Estamos esperanzados que digan en el asunto penal, vea, se han mutilado, se han llevado una letra de cambio. No sé si le están diciendo a hurto, le están diciendo qué también le estarán diciendo, pero eso no nos interesa a nosotros. Nosotros tenemos que sancionar desde el punto de vista exclusivo, administrativo, no desde otro punto de vista. Entonces no puede pasar eso en la justicia. Yo solo me estoy poniendo en caso de abogado litigador o litigante que me digan su letra de cambio desaparecida. ¿Qué le digo a mi cliente? ¿Quién va a responder? Entonces, yo desde la semana anterior que se puso en conocimiento este caso y se suspendió, yo dije que esto es grave. No, y por eso los demás coincidieron y dijeron no puede ser posible que en ese caso se le estaba ratificando el estado de inocencia, ahora se le está sancionando por una falta que dice le vamos a poner una multa, ¿no? Entonces yo voy con la tesis de que se debe aplicar la sanción que corresponda y también ordenar lo que dice ¿no? de los coordinadores de control disciplinario y también del secretario. Entonces, ¿no? Bueno, el juez no, sino el secretario. No, a ver. Y hay una corrección de parte de la Corte. En razón de ello, es por el... A ver, entonces, ¿cómo es esto? Entonces, o sea, yo como juez, ¿qué hago? No está el título ejecutivo, no admito el trámite de archivo, pues no me queda otra alternativa, ¿no? El juez está actuando bien, si no encuentra la letra de cambio, ¿cómo quiere que le acepte el trámite? No hay esa posibilidad jurídica, pues. Tenía que adjuntarse la letra de cambio. Entonces,
el asunto es que aquí se debe sancionar cómo se ha iniciado el sumario administrativo. Ya. Y se ha iniciado por 3 causales y de 2 dicen, no, de eso no hay, y la más leve le decimos, eso sí hay. ¿Quién va a responder por este hecho que está afectando gravemente a la credibilidad de la justicia? Tiene la palabra lo más corto posible, por favor, y concreto. Sí, rápido, seré, señor presidente. Yo entiendo el perjuicio que se ha ocasionado al usuario del servicio de justicia. No obstante, es de mi responsabilidad poner en su conocimiento que dentro del expediente disciplinario no hay prueba de convicción que nos permita determinar la responsabilidad del gestor de archivo. Tomando las palabras del doctor Berg Benavides, vocal del Consejo de la Judicatura, hay que conocer desde que se ingresa el proceso de la demanda. Entonces, esta ingresa por varias manos, desde la compañera que recibe en ventanilla, pasa al digitalizador y de ahí pasa al gestor de archivo. Tenemos nosotros como prueba el formulario que presenta la compañera de ventanilla al digitalizador, pero no tenemos el formulario del digitalizador al gestor de archivo o del gestor de archivo al secretario. Solo una pregunta. ¿Qué dijo el señor al rendir su declaración, su versión? Al rendir la versión, el gestor de archivo sumariado señala que le entregó la demanda con la letra de cambio al secretario. Ah, le entregó. ¿Y dónde Sí. está el formulario? No tiene el formulario. Sin embargo, en la versión del Entonces, secretario… él acepta que tuvo la letra de cambio en su poder. Sin no, embargo… No es del ventanillero, no es del otro señor. Sin embargo… Él dice entregué al secretario. Sí. Sin embargo, tenemos la versión Pero del como secretario pero que como dice que llenó el nunca le formulario, entregó. Entonces no tiene con qué justificar. Exacto. Entonces está la prueba más que clara. El secretario en su versión señala que no le entregó. Entonces… Por eso. Mire, yo, me disculpan, pero no sé por qué nos hacemos tanto lío. Yo coincido ahí con Merck. Hay una falta de cumplimiento de parte del gestor de archivo, porque la que le pasó, la digitalizadora, llega hasta allí el proceso. Y luego el gestor de archivo admite que estuvo el proceso en sus manos y que le entregó al secretario. El secretario lo niega, pero el problema de que esto es no, lo que hace es abonarnos a que hay una irregularidad del gestor de archivo en la prueba que debería haber para que él se descargue es el formulario, que no lo tiene. Sí. Entonces, para mí hay suficientes elementos como para determinar la aplicación del 109.5. Yo solicito que, de ser así, entonces, se incluyan las observaciones de la doctora Goyes, si es que hay alguna oposición dentro de las recomendaciones con lo que está presentando, y sobre eso tomamos la votación. Más bien, yo consultaría si es que estamos de acuerdo. No, es que no es lo que Solanda ha dicho. No, estamos viendo la realidad, cómo se tramita un proceso. Sí. Y además de eso, la prueba que está allí dice, yo en calidad de gestor de archivo entregué al secretario, entonces él acepta que estuvo en sus manos ya. Sí, no estuvo antes. Sí, pero entonces, nosotros utilizar esa versión, aquí, podemos irnos en contra de lo que establece la Constitución de la República al utilizar la versión de él en la que él dice que tomó Oiga, la versión, ¿qué fue? ¿No fue en presencia de un abogado? ¿Fue presionado? ¿Le hicieron preguntas que vayan en contra de sus derechos? Si es que le han hecho eso, entonces es otra cosa. Yo quiero también poner en consideración para resolver esto que se trató también en un prepleno, entonces quisiera saber si en este momento vamos a conforme el orden del día y las conclusiones con la postura que ha sido presentada por la doctora Goyes. ¿Qué postura se va a tomar a fin de tomar ya? A ver, mira, con el ánimo de hacerle el cierre a este proceso, ¿no? Yo mociono y lo que habría que hacer es que la moción que yo hago se someta a votación. Si es que tiene la aceptación, con eso se resuelve, y si no, se plantea la siguiente moción. Listo. Mi moción es que se le sancione y luego tendrán que hacer la motivación en función de lo que nosotros estamos diciendo aquí. La moción que yo hago es que al sumariado se le sancione por el artículo 109.5, cuya consecuencia es la destitución, con destitución. Y también se complementaría esta moción con las otras recomendaciones dadas por control disciplinario respecto de iniciar investigaciones o sumario sobre los funcionarios que no activaron adecuadamente el proceso y adicionalmente respecto del secretario. Eso es lo que yo
mociono. Antes de no estar de acuerdo con la moción o estar de acuerdo con la moción, lo que quiero es que se dé lectura al artículo 107.5 y luego al 109.5 del Código Orgánico de la Función Judicial. El 107.17 lo sabemos. ¿Qué dice el 107.5? Señor vocal, lo tengo a la mano. Ya. El artículo 107, punto numeral 5, habla respecto de las infracciones leves. El numeral 5 indica lo siguiente: son infracciones leves sancionadas con amonestación escrita o pecuniaria cometidas por las servidoras y los servidores de la función judicial los siguientes: incurrir en negativa o retardo injustificado leve de la prestación del servicio al que está obligado u obligado. Ese es el… Bueno, eso es descartado totalmente, pues eso no hay aquí. 109.5. Sí, el 109 habla respecto de las infracciones gravísimas. Establece a la servidora o el servidor de la función judicial se le impondrá la sanción de destitución por las siguientes infracciones. El numeral 5 establece lo siguiente: introducir extemporáneamente documentos al proceso o sustituirlos, así como mutilar los procesos extrayendo piezas del mismo, aunque no sea para favorecer a una de las partes. Hasta ahí el número 6. Entonces la conducta, de acuerdo a la prueba que se está constando en este sumario administrativo, se adecúa al 109.5 del Código Orgánico de la Función Judicial. Las otras sanciones, como son menores, quedarían insubsistentes, entonces hay que sancionar por la más grave, ¿cierto? Entonces, en ese sentido y con esa claridad y conociendo, no hay que extralimitarse tampoco. No le pueden decir el juez ¿por qué ha archivado? Eso nada tiene que ver, pues en ese asunto no estamos, ¿no? Pero la moción ya está… No, pero para que quede claro eso, pero sí tiene que ir a esos señores que eran los coordinadores de asuntos disciplinarios y al secretario que es el del juzgado. Está planteada la moción. Entonces, en ese sentido tiene que ir la moción. Entonces, ahí apoyo. Por favor. Apoyada la moción. Voy. Tome, por favor. La moción completa es que al señor gestor de archivos se le sancione por su conducta de acuerdo al 109.5 del Código Orgánico de la Función Judicial y que se tome en cuenta que se inicien las investigaciones, los sumarios administrativos a los dos señores que son los coordinadores y al secretario que responde a los nombres de Cristóbal Agustín Salinas Ruiz. Ya, ok. Tome votación, por favor. Sí, señor presidente, solo la moción… Mire, lo que acabado de indicar el doctor Mer Benavides, que es coincidente con lo que yo dije anteriormente, lo elevo a moción. Correcto. Gracias, doctor. Lo apoyo. Gracias, doctor. Tome votación, por favor. Con su autorización, señor presidente. Vocal Mer Benavides Benalcázar. A favor de esta moción. A favor. Vocal Solanda Goy Esquelal. A favor. Señor presidente, también una puntualización. Habría que hacer la motivación de la resolución en función de lo que hemos debatido y argumentado aquí. Claro, por supuesto. A favor. Doctor Mario Fabricio Godoy Naranjo, presidente. Doctora A favor. A favor, perdón. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. Mil disculpas. No, tranquilo. A ver, sí, en realidad estoy de acuerdo con la moción, pero tiene que aclararse perfectamente esto, porque de lo contrario no aplica el tema. La motivación hay que cambiar la motivación del control disciplinario. Con ese cambio acepto yo, perdón, voto a favor. A favor. Doctor Mario Fabricio Godoy Naranjo, presidente. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba la moción presentada por la doctora Solanda Goyes con las observaciones realizadas por las y los señores vocales. Hasta ahí, señor presidente. Gracias. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, ¿o se han agotado todos? Sí, señor presidente, me permite informar que se han agotado los puntos del orden del día. Gracias. Siendo las 10:31, se clausura la presente sesión. Muchas gracias, señor presidente, autoridades.